esa temporada 2011-2012 hacen 62 puntos en la temporada acumulada. Sí. Y el preludio ya de ese torneo de apertura 2012 que es inolvidable para los anzoatiguenses, Daniel. ¿En algún momento pensaste que era ese el torneo o pensabas que quizás faltaba un poco más? Porque también fíjate que claro, pero nosotros ya veníamos, ese año de los 60 y tantos puntos, nosotros ya veníamos logrando cosas buenas. O sea, por ejemplo, Lara caminó el campeonato, el que gana los 2 torneos Lara, y nosotros empatamos con ellos en Barquisimeto y le ganamos en Puerto La Cruz. Entonces, te repito, eran como que logros muy puntuales que te daban la posibilidad de ir creyendo que podías seguir avanzando, lo de la Copa Suramericana, lo de poder combatir ante el rival más importante del año, el poder ir mejorando ciertos aspectos. Nosotros pasamos de ese primer semestre, fuimos creo que el equipo menos goleado, creo que recibimos 10 goles o algo más, y después y después pasamos, claro. Entonces, como que bueno, logramos el primer objetivo, que nos hicieran menos goles, porque era lo que sufríamos hacia atrás. Y el siguiente semestre, como que pudimos complementar una cosa con la otra. Entonces, fuimos logrando un poco y un poco. ¿Ah? Y fue mucho mejor, porque en esa clausura hacen 32 puntos, 2 puntos más, y les hacen 10 goles nada más. Así es. Entonces, pudimos soportar ciertas cosas, y además de todo, ese semestre, ese año, lo cerramos con una anécdota bien especial, porque en aquel momento la federación decidió que el cupo de la Suramericana lo llevase un equipo que no tuviese otra copa. Es decir, si el equipo que salía campeón y ganaba la Libertadores no podía obtener la Suramericana, ¿no? Eso lo arrancó el campeonato. Pero cuando faltaban como 2 o 3 fechas, Lara, que había ganado los dos campeonatos y era el primero, lógicamente, de la tabla acumulada, publica que ellos son los que llevan el cupo de Suramericana también, o sea, festeja. Entonces, claro, ese era el cupo que nos correspondía a nosotros, ¿no? Y yo empiezo a rascarme la cabeza y digo, bueno, pero es que como que un error. Llamo a la federación, a alguien de la federación, y me dice, no, vale, eso se equivocaron. No, ese cupo es el que van a ganar ustedes, tranquilo, no te des mala cabeza. Pero seguro, sí, vale, seguro, no pasa nada. Entonces, claro, te repito, era mejorar lo que habíamos hecho el semestre anterior. Pasa como media hora que él me responde y me llama otra vez y me dice, Daniel, me equivoqué, el cupo es de Lara, no es de ustedes. Entonces, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo te vas a equivocar en eso? No, sí, un error de cálculo. Mira, Eduardo, yo hice mi labor de investigación, pero mejor que tú, que eres periodista. Busqué todos los artículos de todo lo que ellos habían dicho, audio, video, todo donde estaba claramente dicho que no se podía ir a 2 copas de esa forma, que tenías que, si salías campeón del torneo, tenías que ganar la Copa Venezuela, pero por la acumulada no podías ganar otro cupo. Y bueno, y lo tenía todo listo y empecé a meter por aquí, meter por allá, a intentar. Y bueno, me llamó el presidente de la federación, me dijo, coño, quédate tranquilo, y vaina. Estaba el tema de César, entonces que eso iba a originar problemas. Y bueno, me tuve que consumir mi rabia, pero dije, no, o sea, Dios no nos puede hacer esto, o sea, no puede ser que nosotros salgamos castigados por esta situación. Entonces, bueno, se lo dije al grupo, que todos estaban emocionados porque ganábamos el cupo a la Suramericana, y lejos de apaciguarse, lejos de entrar en un conflicto, los tipos dijeron, no importa, vamos a ganar el cupo de la Libertadores. Entonces, claro, era en ese momento casi que imposible,
porque quien tenía el cupo de la Libertadores era Mineros, que era quien acababa de perder el torneo con Lara, o sea, era el equipo más fuerte después de Lara en ese clausura. Fuimos a Maracay, ganamos 2-0 en Maracay y sacamos un radiecito y empezamos a escuchar, a esperar que terminara el partido de Mineros en Maracaibo. Y bueno, llorando, logramos algo que era inédito para nosotros, que era entrar en la Libertadores. Entonces ahí me di cuenta y ahí reconocí que el equipo ya realmente podía dar un paso más. Ahí y después en la pretemporada en Argentina estaba seguro que bueno, no sé si iba a ser ese semestre, pero que estábamos muy cerca de poder lograr el objetivo. Claro. Ahí ya se empieza a notar lo que me hablabas también de Gelmín, porque en la apertura marca un gol y el líder es Cafú con 4, pero en el clausura 2012 surge Gelmín con 7 y Cafú con 4. O sea, se fue dando solo también esa rotación generacional que debía tener el equipo. Bueno, y yo no sé si te acuerdas, esos 7 goles de él, todos fueron yendo de suplente. No sé si te acuerdas que ese fue el semestre que la gente se paraba, pegaba grito que metieras Gelmín y Gelmín entraba y hacía gol siempre. Tengo, sí. Contra Aragua marca al 82. Después a Tucanes también al 71. Al 76, cierto. Todos los goles son de... Sí. Ahí hizo gol, siempre hizo gol, que entró siempre hizo gol. Siempre hizo gol. Vamos a llegar, Dani, a ese torneo de apertura del 2012, en el que yo no lo recuerdo mucho porque recuerdo que en esa época ya estaba saliendo del tiempo y me estaba yendo a Puerto Ordaz, pero tengo todos los resultados obviamente, y comienzan ganándole a Lara en Barquisimeto, que fue un resultado, me imagino también que para ustedes fue bastante motivador. Luego ganan en casa Portuguesa y Estudiantes de Mérida. Empatan en Barinas con Zamora y le ganan a Aragua en casa. Empatan con Atlético Venezuela. Pero de ese comienzo, lo que más me causó, digamos, conmoción es cómo juegan la Copa Venezuela. O sea, siempre todas las series de la Copa Venezuela fueron al límite. Y se gana... Sí. Como el Anzoátegui siempre le ganó a Estudiantes de Mérida, pues, con una victoria en Mérida. Tú sabes que nosotros tuvimos la fortuna de irnos a Argentina a preparar y jugamos 10 partidos en 11 días. O sea, jugamos todos los días continuos. Y me acuerdo que el último día jugamos contra Arsenal de Sarandí y cuando consiguen el partido, la persona que consigue el partido, el asistente de Arsenal le pregunta que cuántos partidos habíamos jugado. Y él le dice, hoy es el 10º. Y el tipo se lo queda viendo y le dice, pero ¿cuántos días tienen aquí? ¿Un mes? Le dice, no, tienen 11 días. Pero tan loco, ¿cómo van a jugarse así? Lo vamos a pisar hoy, que no sé qué, bro. Eduardo, le dimos un chocolate, pero impresionante. Esa gira fue excepcional. La mejor gira que yo he hecho en cuanto a partidos fue esa. Pero jugamos primores, o sea, realmente fue muy bueno. Pero lo que tenía esa pretemporada en especial es que primero jugabas muchos partidos continuos y tenías que acostumbrarte a jugar con el cansancio. Y hacía muchísimo frío. Y entonces, claro, era como que tenías que mentalmente luchar contra todo. Entonces, todo eso te iba a terminar quedando como reflejo para poder el semestre llevarlo así. De hecho nosotros regresamos un miércoles, un jueves, algo así, y los argentinos yo les iba a dar 2 o 3 días que se quedaran en Argentina y el resto de los jugadores también tenían 2 o 3 días. Y como 2 días antes de viajar me llaman de Puerto La Cruz, Curvás, el presidente, me dice, mira, Dani, que están organizando un cuadrangular aquí en Puerto La Cruz. Y yo le digo, no, Gaby, no nos metas, nosotros no, pero es que no nos podemos ni mover, o sea, ya estamos liquidados absolutamente. Pero, coño, mira que viene a jugar Boca. Pero ¿Boca de dónde?
Boca de ahí de Chuparín, o sea, ¿de dónde sacaron ese Boca? Entonces me dice, no, Atlético Venezuela está armando un cuadrangular y trae a All Boys y a Boca, y vienen todos los jugadores de Boca. Y efectivamente, bueno, me convence y voy y me reúno con los jugadores y le digo, mira muchachos, que hay esta posibilidad. No, que cómo vamos, no. Entonces, bueno, yo le voy a decir que no. Entonces me preguntan, ¿y quiénes son los rivales? No, Boca Juniors. Todos quisieron ir a jugar. Entonces, bueno, nos devolvimos, nadie se comieron los días. Y jugamos con Boca y le ganamos 1-0 hasta el minuto 75, algo así. Muy bien jugamos, muy cansados, pero muy bien. Y nos empataron y perdimos en penales. Y todo eso nos dio la posibilidad como que de acostumbrarnos a jugar al límite del cansancio, a acostumbrarnos a jugar al límite de la dificultad. Entonces, yo de lo que tenía pensado, que era una de las cosas que yo analizaba como nuevo entrenador, era que o nos enfocamos en el torneo, que yo creía en aquel momento que teníamos una buena posibilidad, o nos enfocamos en la Copa de Venezuela. Pero que en las dos cosas era muy difícil y que a lo largo del tiempo había quedado demostrado así, porque, por ejemplo, nosotros el primer semestre con César jugamos una gran Copa Venezuela y un gran torneo y terminamos quedando eliminados en la Copa Venezuela en la semifinal con Aragua de local. Después de eso jugamos la siguiente Copa Venezuela con Marcos, que fue la que ganamos, y en el torneo Marcos decidió un momento priorizar la Copa y nosotros perdimos 2 partidos que fueron la diferencia con el Petare campeón que sacó 36 puntos. Entonces, yo tenía como que un recuerdo muy claro de que no nos iba a ir tan bien. De hecho, por ejemplo, esas primeras Copas Venezuela que yo dirigí, se jugaba un solo partido la primera fase. Entonces, me tocó, por ejemplo, ir a jugar contra Pelícanos en el estadio en La Guaira, o nos tocó ir a jugar contra un equipo en Aragua, Maturín. O sea, eran todos partidos que te terminaban condicionando. Entonces, bueno, yo no tenía realmente muchísimas ganas de participar en la Copa Venezuela. Pero bueno, como que hacíamos el primer partido y quedaba más o menos ahí y poníamos el segundo y entre una cosa y otra avanzábamos. Entonces, bueno, lo logramos. Entonces, la siguiente fase más o menos lo mismo, perdíamos, casi siempre perdimos el primer partido. Y el segundo, bueno, volvimos y ganamos. Y así estábamos hasta que nos dimos cuenta un día, estábamos en Maracay. Entonces, nos tocaba jugar, o sea, íbamos a jugar ese partido y seguíamos derecho. Y bueno, estábamos cenando y empezamos a conversar y yo le decía a los jugadores, era cuartos de final, que realmente estábamos muy cansados, que era muy difícil y que yo iba a variar el equipo. Y ese día metimos cualquier cantidad de cambio, Eduardo. Y Aragua estaba decididos a ganarnos. Metieron a todos los jugadores, tenían un equipazo. Y nosotros entramos con todos los suplentes. Y le ganábamos hasta el minuto 90. Yo no lo podía creer. Yo decía, Dios mío, pero es que si yo quiero que nos eliminen. Entonces, bueno, nos empataron 2-2. Y cuando regresamos al partido de vuelta, los jugadores me dicen que, bueno, que es un partido para pasar una semifinal, que jugar una semifinal no es todos los días. Y bueno, los metí a todos. Fuimos un desastre, pero un desastre. No nos podíamos mover. Aragua nos pasó por encima, pero empatamos 2-2. Y pasamos en penales. Entonces, bueno, era ya, o sea, estaba como que predestinado a que pudiésemos lograrlo. Y bueno, te repito, o sea, era mucho el cansancio, era mucho la dificultad, pero nos enfrascamos y bueno, sabíamos que había momentos donde todo iba a ser muy difícil, pero que podíamos intentar buscarlo. Entonces fue mucha motivación, mucho de esfuerzo y de todo ese sacrificio que pudimos ir trabajando a lo largo del tiempo para que un grupo que era muy sano, de los equipos más sanos y más unidos que yo he dirigido, pudiesen lograr, pues bueno, lo que ellos lograron. Claro, te lo digo, recordando un poquito esa copa, comienzan perdiendo 3-1 con Estrella Roja en Caracas y en Puerto La Cruz ganan 2-0, o sea, pasan con los goles justos. En octavos de final juegan con Aragua
Empatan 2-2 en Maracay, 2-2 en Puerto La Cruz, 6-5 en los penales. Esos fueron goles de Robert Hernández y Helmin Rivas. Y luego juegan cuartos de finales con Atlético Venezuela. Ganan 3-1 en la ida y pierden 1-0 en la vuelta. Ya la semifinal es con el Real Sport, que empatan en Caracas sin goles y ganan 3-1 en Puerto La Cruz, con goles de José Miguel Reyes, Evelio Hernández de penal y Jeremías Cajiano, que fue... Bueno, esa debe ser, esa serie contra el Sport, la semifinal, debe ser la única que realmente la Copa de Venezuela jugamos bien. Debe ser la única. Exacto. También venían bastante bien ya en el torneo. Me imagino que eso también ayudó un poco el equipo, y que ya venía trabajando en exceso. Quizás ya se venía acostumbrando al trajín, pues. Y tuvimos golpes importantes. O sea, realmente, por ejemplo, que ahorita lo nombraste, nosotros pudimos hacer la contratación de Cajiano y fue vital. Que esa es otra buena anécdota. Nosotros estábamos en Argentina haciendo la preparación y en ese mismo momento en Argentina estaba la selección sub-20. La dirigía Marcos Matías. Entonces, estábamos un día conversando y ellos jugaron un partido contra los jugadores libres. O sea, normalmente cuando tú vas a esas giras, te arman un equipo de jugadores libres que además juegan muy bien, pero eso lo hacen como para que tú veas si quieres contratar a alguien. Y entonces estamos conversando y me dicen, no, que quedamos 1-1 y el gol de ellos lo hizo Cajiano. Y yo escucho el nombre y le digo, mira, pero ese Cajiano, ¿cuál es? El que jugaba en Independiente. Ese mismo, sin equipo. Sí, está sin equipo. Entonces yo le pregunto a la persona, le digo, mira, dile a ver si quiere venir a hacer un partido con nosotros, pero nosotros no vamos a jugar con los libres, sino que venga a jugar con nosotros. Y jugó un partido y después le dije, bueno, que venga otra vez y pudimos conversar. Y cuando nos veníamos, le dije, mira, Jeremías, yo no te puedo llevar ya. Y de hecho, nuestro presupuesto ya está tope. Pero tú no, o sea, el valor tuyo no nos lleva tan alto en la nómina, y yo estoy seguro que yo voy a convencer al presidente, pero yo tengo que estar allá para convencerlo. Y esto faltaba una semana para el campeonato, 10 días. Entonces nos vinimos, convencimos a Gabriel y pudimos traernos a Jeremías. En la primera fecha no estuvo, debe haber estado para la segunda o la tercera. Y él fue un tipo fundamental porque él le liberó a Yelmin un peso que Yelmin tenía. Porque bueno, era como que el único atacante referente que nosotros en aquel momento poníamos a jugar. Y Cajiano le dio una posibilidad de que él sintiera que había alguien más colaborando. Entonces, por ejemplo, hay un partido muy bueno en Puerto La Cruz contra Estudiantes. Nosotros salimos perdiendo 1-0 y no había manera que pudiésemos hacerle el gol a Estudiantes. Entró Cajiano, hay una jugada por izquierda de José Miguel, tira un centro fuerte al primer palo y entra Cajiano y hace el gol. Y empatamos. Saca Estudiantes y todavía están en la repetición en la televisión. Robamos la pelota, centro de derecha, y Gelmín la agarra en el borde del área, pecho, y le mete una volea que casi asesina al arquero. Entonces, ese equipo tuvo esa posibilidad de que en momentos así difíciles, trascendentes, con una complicación muy grande, lo pudiésemos sacar adelante. Y ahí fue la diferencia para que en algunos momentos puntuales nosotros pudiésemos emerger ante esas situaciones que te pone el fútbol, en donde a veces, pues bueno, terminas cayendo. Claro. Eso fue la tercera jornada de la apertura, goles de Jeremías Cajiano al 71 y Gelmín al 72. Ellos habían marcado con Pierre Pluquino 10 minutos antes, al 62. Y ese ha sido, imagínate, 3 puntos menos que hubiesen sido clave. Sí, claro. No, y así como ese, por ejemplo, nosotros en Maturín, que eran partidos, el Monagas, Anzoátegui, mira que me ha tocado dirigir clásico en otros países y todo. Pero lo que era el Monagas Anzoátegui, sin necesidad de que se llenara el estadio ni nada por el estilo,
era una guerra, pero impresionante, impresionante. Y ese día, en la entrada al estadio, pues bueno, se habían caído a golpe las barras y todo estaba muy tenso. Y salimos perdiendo 2-0. Y ese día Jeremías hizo gol también. Y lo empatamos, quedamos 2-2. Ese tipo de momentos, o sea, ese semestre realmente tiene puntos que uno recuerda, o que yo recuerdo en este caso, que fueron vitales, fundamentales para poder lograr, pues bueno, el histórico doblete. Claro. Se fue la jornada 13, goles de Monagas de José David Moreno y Jacobo Cufati. Y luego en el segundo tiempo, bueno, 56 Rolando Escobar y al 63 Jeremías. O sea, fue bastante importante ese empate en Maturín. Ve, ustedes juegan las semifinales y eliminan al Real Sport, y en la jornada 16 lo enfrentan el 2 de diciembre, ya luego de haber ganado el título, para quedar campeón también en el torneo Apertura. O sea, fueron rivales que en muchos momentos se enfrentaron muy cerca y los tuvieron, porque igual pasó con Estudiantes. Bueno, Estudiantes fue en las primeras jornadas, pero también fueron rivales muy puntuales con los que tuvieron esos partidos clave. Sí, bueno, ese semestre, como te decía, hubo rivalidades bien marcadas. Por ejemplo, nosotros con Aragua siempre nos costó. O sea, el enfrentar a Rondón, a Pequeño, nos costaba muchísimo, muchísimo. Y ese semestre no solamente pudimos eliminarlo en la Copa, sino que en el torneo también pudimos ganarle. El caso de lo que decías de Estudiantes, lo mismo. Y el del Real Sport es bien especial porque realmente en la Copa Venezuela nosotros lo superamos en cierta manera con facilidad. Realmente esos dos partidos lo llevamos bien adelante. Pero fíjate, cuando nos corresponde el partido para ser campeones, ellos en ese momento pusieron de titular al Mágico. No sé si te acuerdas del Mágico Gonzalo. Claro. Y ese día el Mágico jugó, pero primero. Y nos los puso dificilísimo esa noche. Dificilísimo nos los puso. Y nosotros, o yo en especial, yo sentía que nosotros teníamos que ganar ese día. O sea, primero porque era salir campeón de local y cerrar el doblete. Pero también porque había que ir a ser campeón en Valera. Y eso me llenaba de preocupación porque nosotros no nos fue nunca bien en Valera. Claro. Exacto. Y claro, entonces era decidir un título en la última jornada contra el Caracas, y yo sabía que, pues bueno, podía pasar cualquier cosa. Entonces había que cerrarlo ese día y no jugamos bien, o sea, no jugamos tan bien como en otros partidos, pero tuvimos la convicción de ir a ganarlo y así fue. O sea, de hecho, pues bueno, lo terminamos ganando porque en el primer tiempo amonestan a Caqui, a Rivero. Y en la primera jornada del torneo, nosotros jugamos contra Lara en Barquisimeto. A ellos le expulsan a un jugador y en el primer tiempo. Y nosotros, en ese mismo primer tiempo, a Pernía lo amonestaron. Y yo entré al camerino y yo decía, ¿será que nos compensan y nos botan a este? O sea, ¿será que lo saco? Y bueno, como que dije, bueno, no lo voy a sacar. Y lo expulsaron. Y eso me quedó marcado. Y cuando estábamos jugando contra Real Sport en el entretiempo, saqué a Caqui. Porque pensé lo mismo. Y bueno, no. Y metí a Mirabal. Y Mirabal tira el centro y hace el gol de cabeza a Robert. Que por cierto, esa semana estaba practicando ahí con los atacantes y cabeceaba y hacía disparos al arco. Y yo le dije, Robert, deja de cabecear, que tú no vas a hacer un gol nunca de cabeza en tu vida, anda, tira centro. Y me dijo, porque claro, ahorita habla mejor, ¿no? Pero en aquella época era de playero. No, ya tú vas aquí, yo voy a hacer el gol y vamos a dar con el gol bien. Y bueno, efectivamente hizo el gol de cabeza y terminamos siendo campeón con el gol de él. Exacto. Daniel, la final de esa Copa Venezuela fue también complicado porque quizás, o sea, hablándolo con Juan me decía, oye, nos quedamos con un muy mal sabor de boca porque debíamos haber cerrado esa llave en casa y después ir a Mérida tranquilos, pues.
y pensábamos también que pudimos haber hecho mucho más, pero bueno, salió así y así terminó siendo, pues. ¿Cómo te pareció a ti? Claro, lo que pasa es que la Copa, o sea, primero estábamos muy cansados, después obviamente lo que te presiona jugar una final, pero también era que, pues bueno, había que incluir no solamente el juvenil normal, que era Robert, sino que había que incluir un juvenil más. Y realmente nosotros teníamos dificultad en esa categoría porque nuestros jugadores eran David Salzman, que hoy está en Táchira, y Eric Boyo. Entonces, claro, Eric era el que mejor jugaba, pero medía 1,10 m, o sea, era así de chiquitito él. Entonces, nosotros no teníamos a dónde más encuadrarlo y había que sacar a uno de los jugadores importantes, o sea, había que sacar o a Reyes, o había que sacar a Rolando, o había que sacar a Evelio. Entonces eso nos dificultaba o nos llenaba de problemas para lo que era el procedimiento de juego normal nuestro. Entonces, claro, eso nos hacía un poco más complejo todo. Entonces, de local, pues bueno, quedamos 1-1 y realmente nos fuimos preocupados porque sentíamos que vimos haberlo cerrado ahí, no iba a ser sencillo, y cuando fuimos a Mérida el estadio estaba lleno, estaba hecho todo para que ellos pudiesen ganar, pero ese día demostramos carácter y bueno, todo lo que traíamos en cuanto a la colección de anécdotas, de recuerdos, de trabajo, todo lo pusimos ahí. Y ese día, pues bueno, la decisión fue dejar fuera, imagínate, dejamos fuera a Rolando y pusimos a Eric a jugar. Pero así de chiquitico. Eric, ellos son 3 hermanos, Eric es el mayor, José se llama. No recuerdo. Y jugó, la rompió toda, jugó impresionante ese niño ese día, impresionante. Y bueno, tuvimos la fortuna del penal, que tiene sangre fría en las venas, lo hace, y después de eso pudimos aguantar. Por ejemplo, en el entretiempo me acuerdo que cuando se acabó el árbitro pita el primer tiempo, yo volteo y veo el reloj, iban 43 minutos. Y bueno, se le dañó el reloj. Y cuando empiezan los estudiantes a pelear, yo agarré mi equipo y ya iba caminando, estaba ya metido, Eduardo. Entonces el árbitro como que se dio cuenta y empieza a pitar. No, ya nosotros estamos dentro del camerino, ya no vamos a jugar ese primer tiempo. Pero cosas así, o sea, bien particular, pero fue mucho de carácter. La final fue mucho de carácter. Claro, cuando tú revisas, había jugadores que hoy son importantes como Reyes y Elmin, pero eran jóvenes, pero sí había jerarquía. Nosotros teníamos a Leo Morales, Fuenmayor, Javi López, o sea, Evelio, eran tipos de mucha jerarquía y de mucha tranquilidad para esos momentos. Claro, y en puestos bastante claves. Pues. En puestos bastante claves, sí. O sea, Evelio en la creación, toda esa zona bien cuidada. Daniel, consiguen la Copa Venezuela el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, con 4 días de diferencia, ganan el segundo título del torneo de apertura. Para ti, en lo personal, ¿alguno de los dos tuvo una mayor significación que otro? ¿O el hecho de que hayan estado también tan seguidos fue mucho más notorio para ti, pues, el haber alzado 2 copas en 4 días? Y el recuerdo es que hiciste algo diferente, ¿no? Y lógicamente cuando terminas ganando en Puerto La Cruz, te da la sensación de que hiciste algo realmente histórico. También porque cuando nosotros ganamos en Mérida, pues bueno, como que la celebración fue muy fría. O sea, nosotros éramos un equipo muy modesto, entonces bueno, viajábamos lo que tenían que viajar, o sea, no es que fue la familia de los dirigentes y un grupo, o sea, éramos nosotros los 25, 30 de la delegación y además teníamos la convicción de que había que ganarlo el fin de semana en Puerto La Cruz, así que bueno, festejamos, dimos la vuelta, estuvimos felices, pero bueno, apaga y vamos, ¿no? Nos regresamos y estuvimos. Pero yo lo que recuerdo muy en especial, o sea, lejos de ser campeón, es que ese campeonato en Puerto La Cruz
me dio la posibilidad por primera vez, por una situación mía laboral, de juntar a mi familia. O sea, por mil cosas, pues bueno, mis padres viven en lugares diferentes, mis hermanos trabajan en lugares diferentes, pero ese día los pude reunir a todos en el mismo lugar. Entonces, para mí fue feliz, porque estaba mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, estaba mi esposa y mis dos hijos. Entonces, como que no importaba si habían 60.000 personas en el estadio o no, lo que importaba era que podía, pues bueno, abrazarlo a ellos y verlo a ellos y sentir que había dado un paso en mi carrera diferente. Entonces, ese momento en Puerto La Cruz para mí realmente quedó marcado para siempre por eso que te decía, porque es un momento muy en especial, no solo por el doblete, sino por el hecho de que estuviese mi familia. Claro. Ya luego de eso, Daniel, llega esa oferta de Táchira y sale medio equipo. ¿Crees que si te hubieses quedado hubiesen podido lograr lo mismo que Lara? Ganar el torneo, la temporada entera, o quizás crees que fue la mejor opción haber salido ya campeón? Mira, yo creo que es primera vez que voy a tocar este tema. Imagínate, ya van 7 años, ¿no? Lógicamente parecía que el equipo hubiese podido ganar el siguiente semestre, pero cuando tú revisas la tabla y ves los resultados, el equipo peleó el campeonato. O sea, el equipo tuvo la posibilidad de ser campeón en el clausura. Esto porque la realidad de que yo me fuese, más allá de que, bueno, de que sí era una opción de ir a un equipo con historia y todo lo demás, la realidad es que las personas que a mí me habían llevado a Anzoátegui y me habían dado la oportunidad de trabajar y me habían soportado, ya no iban a estar más. O sea, ese es el detalle trascendental, ¿no? Yo no es que no quisiera trabajar con otra persona o no, pero indudablemente tenía cierto agradecimiento hacia Tarek y hacia Gabriel Curbaje, y además también sabía y reconocía que era muy probable que el futuro del equipo no fuese igual, porque, pues bueno, nosotros a ciencia cierta dependíamos de la gobernación y ya entendíamos cómo era el manejo de cuánto tardaba un pago, de cómo se procesaba, de todo eso. Pero nosotros teníamos un rango de acción en donde nos manejábamos y no teníamos problemas. O sea, nosotros no teníamos atraso en los pagos, no teníamos problemas en los viajes, pero estábamos en un rango que teníamos que respetar. Y bueno, nosotros no teníamos patrocinantes más allá de la gobernación y habían ciertos momentos que, pues bueno, el inicio de año sabíamos que se tardaba un poco más porque el tema de la gobernación es así y todo ese tipo de cosas. Entonces, mi decisión realmente al final es porque yo sentía que el equipo no iba a ser el mismo. Y en cierta manera, Eduardo, pues bueno, ya hoy, tanto tiempo de no, o sea, acabaron con el equipo y pues bueno, lamentablemente no me equivoqué. Entonces, esa es la principal razón por la cual yo me voy. Y la otra situación que después de 7 años también voy a conversar y que lamentablemente se me señaló siempre, que fue por el tema de los jugadores. Yo no me llevé ningún jugador. O sea, la realidad es que yo, Daniel Faría, yo no me llevé ningún jugador. Y además de eso, cuando yo le acepté a Táchira irme, yo lo primero que le dije es que no quería que me llevara ningún jugador de Anzoátegui, porque mi pretensión era poder lograr lo mismo en otro lugar, pero además también defender y cuidar algo que yo había dejado, porque al final de cuentas Anzoátegui, si le seguía yendo bien en el tiempo, también era parte de mi gestión. O sea, yo como parte del equipo le dejé algo. De hecho, yo dejé el entrenador y dejé el equipo armado para que compitiera, ¿ok? Entonces, en esa primera conversación, el dueño de Táchira lo aceptó, pero a medida que fueron pasando los días, él, pues bueno, obviamente vio un negocio
y se atrevió. Entonces me dijo, mira, Daniel, yo estuve averiguando de cómo son los contratos de los jugadores del Anzoátegui y yo los voy a comprar. ¿Ok? Yo los voy a comprar porque en aquel momento las cláusulas de rescisión no eran como las que son ahora, que tú les pones 500.000, 700.000, 800, $1 millón. En aquel momento eran contratos que se habían elaborado inclusive mucho tiempo más atrás, que eran solamente copias porque las personas que manejaban el equipo no eran conocedoras de la actividad, y eran los mismos modelos de contratos que había dejado Juan desde el primer Anzoátegui que él subió de segunda a primera. Entonces, la cláusula era la cantidad de sueldos que te quedaban dentro del contrato. Entonces imagínate, comprar a Gelmín por lo que cobraba, que eran $2.50 en bolívares, que se iba a devaluar, y tener la posibilidad de venderlo en futuro en dólares, obviamente era un super negocio. Y él lo averiguó y él lo asumió. Entonces él me dijo, yo voy a comprar los jugadores y si tú no los quieres, pues bueno, yo los presto, pero yo voy a comprar los jugadores. Entonces bueno, seguí negándome, seguimos discutiendo y tal. Pero en ese momento se agravó el tema con lo de la gobernación. Entonces, ¿qué sucedía? Ya en noviembre se ha cerrado el presupuesto y nosotros no íbamos a tener el dinero para cobrar diciembre. Y pues bueno, cuando entrara la siguiente administración iba a tardar un montón en cobrarse enero, febrero y marzo. Entonces, con el dinero que el Anzoátegui aceptaba vender a los jugadores, se pagaban esas últimas deudas y el equipo podía terminar en cero. Porque la intención de Curvaje era entregar el equipo en cero, que además quiero decir que en Venezuela o en cualquier parte que te entregue un equipo en cero es ganancia, ¿sabes? Porque no tienes ningún tipo de deuda. Pero además teníamos 3 copas internacionales encima, 2 Libertadores y una Copa Suramericana, o sea, más de $2 millones en ingresos por copas internacionales. Entonces, al final, después de tanto discutir, tuve que aceptar que vendieran a los jugadores para que todos pudiesen terminar al día y el equipo se pudiese entregar en cero. Porque al final, Eduardo, si yo me hubiese querido llevar jugadores y yo hubiese querido salir campeón en Táchira inmediatamente, yo me llevaba a Leo Morales, a Javi López, a Fuenmayor, a Evelio y a Rolando, en vez de llevarme los otros 5, que eran 5 muchachitos. Y estos 5 tipos me hacían campeones inmediatamente en Táchira y hubiese sufrido mucho menos de lo que sufrí en Táchira. Entonces, yo respeté siempre que se me señalara, porque bueno, yo al final de cuentas, en aquel momento y ahora y siempre, me sentí tranquilo, porque yo no le hice daño a nadie. Yo, la verdad, hice todo lo que pude por el Anzoátegui y le dejé un montón de cosas que siento que en el tiempo le podían servir para que pudiesen seguir creciendo, que lamentablemente no se manejaron bien, pero que yo me fui queriéndolo y que hoy soy uno de los que más le duele que el estadio esté en ruinas y que el equipo no esté ni siquiera en segunda división, que no exista. Eso para mí es un dolor profundo. Y te repito, en aquel momento que me fui, me dolió muchísimo abandonar mi casa. Sentía que era un paso que debía dar, pero por este tipo de razones que yo hoy te estoy diciendo, que me callé siempre y que respeté siempre, pero que bueno, que no me hacía falta salir a defenderme porque siempre me sentí bien conmigo y que bueno, que hoy por primera vez estoy conversando con alguien relacionado a aquellos momentos que es contigo y por primera vez lo cuento. Claro. Bueno, lo importante es que quizás no le fue tan mal al Anzoátegui porque pierde esa clausura por un punto con Zamora, que también hizo un buen torneo clausura luego. Cuando luego empieza... Bueno, y de hecho pierden la final con Zamora en Puerto La Cruz, sacan un empate en Barinas y la pierden en Puerto La Cruz. O sea, el equipo siempre compitió, porque al final de cuentas, por ejemplo, cuando se fueron esos 5 jugadores, eran jugadores directamente reemplazables por lo mismo que había, porque por ejemplo se fue Salazar, pero el equipo tenía a Juan, que lo corría dentro como central, y tenía a Pernilla, que hoy uno de los mejores defensores del torneo. Se iba a Minino y Minino era reemplazado por Giacomo, porque Giacomo volvía de la lesión. Se fue José Miguel, ya estaba arreglado David para que regresara al equipo, y en el ataque estaba Cajiano, que era el que suplía en este caso a Yelmín. El otro que se fue
Caqui, pero Caqui todo el año fue alterno con Mirabal. Entonces el equipo básicamente era el mismo, claro. O sea, la base principal, que son estos jugadores que te estoy diciendo, los de jerarquía, Leo, Javi, Fuenmayor, Evelio, Rolando, esa base se le respetó. ¿Por qué? Porque yo realmente sentía que parte de mi trabajo era lograr que el equipo pudiese seguir compitiendo, porque además dejaba al entrenador, que en ese momento, pues bueno, era mi amigo y yo quería que pudiese competir con fuerza, que era Juvencio, y que a la larga pudiese seguir siendo un equipo sustentable y sostenible, que era lo que nosotros habíamos podido lograr. Claro. Y así mismo fue por ese mismo hecho de perder esa final de una manera increíble en Puerto La Cruz. Daniel, tengo aquí tus números, los números de tu ciclo. Llegas en el torneo Clausura 2009 hasta el torneo Apertura 2012. Un total de 158 partidos. Por lejos la gestión más larga en la historia del club, con 73 victorias, 41 empates y 44 derrotas, 217 goles a favor y 162 en contra. Un porcentaje de victorias de 46-20, bastante bueno también. En la liga son 128 partidos, 24 en Copa Venezuela y tienes 6 en Libertadores. Fue una gestión bastante completa, fue, como te dije, la más larga de todas. Luego, Daniel, cuando enfrentas al Anzoátegui, ya no quizás no el Anzoátegui de Teto Betancourt, ni el de Ruber Morán, ni el de Nicolás Arcamón, sino ya cuando empieza ya esa caída que empiezas a ver que te traen jugadores de segunda división a enfrentarlos, y ya luego se anuncia la desaparición. ¿Cómo veías ya ese Anzoátegui? No, para mí fue un dolor gigante, pero gigante. Yo realmente lo sufrí muchísimo. Y lo sufrí mucho porque cuando yo me fui del país en el año 2015, pues bueno, el equipo todavía se sostenía bien. El estadio todavía estaba bastante bien, el equipo competía. De hecho, me parece que el torneo que nosotros ganamos en San Cristóbal de Táchira, ese semestre Anzoátegui compitió hasta el final, que creo que fue con Nicolás. Y me fui, y cuando regresé, dirigí con Zulia. Yo debo haber dirigido mi segundo o tercer partido en Puerto La Cruz. Y la verdad, cuando llegué al estadio me provocó llorar. O sea, sinceramente fue un golpe moral gigantesco. O sea, las instalaciones, los camerinos, la gente, Eduardo. O sea, la gente con que yo compartía, que cuidaba el estadio, y verlos tan bajo de energía, el engramado mal, la pista atlética un desastre. Todo. Entonces, claro, yo me siento muy parte de todo eso, y me dolió muchísimo. De hecho, fíjate que hace como un año yo estaba en un restaurante aquí en Caracas con un compañero de trabajo, y había como 2 mesas hacia allá una persona que me pareció reconocer, ¿no? Entonces me lo quedo viendo, y sí, era la persona que yo pensaba. Michael se llama. Él era el encargado del estadio. Era quien tenían encargado de cuidar el estadio. Michael Cantor se llama él. Y él vivía en el estadio. O sea, todo lo que sucedía en el estadio lo manejaba él. Era su casa. Y bueno, conmigo estuvimos hablando, y se le aguaron los ojos. O sea, porque el dolor de verdad de personas que fueron tan ligadas a ese lugar, y verlo hoy como está, es decepcionante. Y después de eso, claro, tú vas como que creando costra, y como que tratas de que no te importe. Pero La Guaira fue local en Puerto La Cruz varios partidos, y antes que yo entrara al equipo yo iba al estadio a ver los juegos.
y era increíble. O sea, íbamos 10 personas y una de las 10 personas salía y le habían robado los cauchos o la batería en el estacionamiento. Y todo, o sea, había que ir con una ropa que después de eso llegabas a la casa y probablemente tenías que incendiar porque estaba todo sucio. Terrible. Entonces, a mí me decepcionó muchísimo eso por parte del estadio. Y después, lo del equipo, bueno, lamentablemente las personas que estuvieron al final indudablemente tienen parte de responsabilidad y quedan marcados porque son las personas que tenían el equipo al final, pero no son los principales responsables. La realidad es que no son ellos los principales responsables. Los responsables son los que lo agarraron en ese interín, que tuvieron un montón de dinero a su disposición y un montón de jugadores y un montón de posibilidades, y los desbarataron y lo despilfarraron todo y bueno, acabaron con una institución que para no sé si mucho o poco, pero o sea, significa muchísimo. Y a mí realmente me decepciona mucho. Yo siento un gran cariño por el Deportivo Anzoátegui y ojalá regrese, ojalá la plaza vuelva a hacerse fuerte, más allá de que, bueno, que sabemos que es bien complicado y bien complejo. Daniel, siempre recuerdo, o sea, siempre me causó mucha impresión que el Deportivo Anzoátegui era un equipo muy querido en Sucre porque siempre tuvo jugadores sucrenses, técnicos, o sea, siempre tuvo una unión muy especial que quizás en el fútbol amateur siempre fue una rivalidad súper fuerte, la de Anzoátegui con Sucre. Sí. El Deportivo Anzoátegui los unía. Pues recuerdo que cuando estaba Cafú, iba a la barra de Cafú, iba la gente Cumaná, o sea, siempre había esa hermandad entre el anzoateguense y el sucrense que nada más se daba con el Deportivo Anzoátegui. Daniel, ya entrando a la parte final de esta entrevista, quería saber tus deseos para los próximos años del fútbol anzoateguense, que como dices bien, ojalá sea el regreso de un club a la primera división, y más allá de que a la primera división, a la élite del fútbol profesional. ¿Sabes qué? Ese último año que yo estuve en Puerto La Cruz, nosotros hicimos una gran labor en categorías menores. Y recuerdo que se jugaron 3 o 4 nacionales menores. Y Anzoátegui jugó las 4 finales. O sea, primera vez en la historia que la entidad jugaba las 4 finales. Yo creo que perdimos 2 y ganamos 2, algo así. De hecho, una de las que se ganó fue el juvenil, que lo dirigió Patón, y jugaba, por ejemplo, Jaime Sorciari, jugaba en ese equipo. Te digo esto porque nosotros no solamente ganamos el doblete, o sea, nosotros realmente creo que llegamos profundamente al fútbol de la región y empezamos a empujar una gran cantidad de jugadores jóvenes y de equipos para que pudiesen siendo las canchas artificiales que en aquel momento crearon. O sea, había un crecimiento importante en cuanto a las categorías menores. Eso sumado a un montón de equipos como Tiro Libre, o como Garrotos de Melo, o como cualquier otro que en este momento a lo mejor se me va a escapar, Ciudad Vinotinto ahora, que bueno, que todos empezaron a hacer como su labor en virtud del fútbol anzoateguense. Y que, pues bueno, no vamos a escapar de la realidad del país. Es difícil sostener un equipo, los viajes, la logística, pero que ojalá podamos nuevamente estar en esa línea. Y eso mucho pasaba por lo que ponía como guía el Deportivo Anzoátegui. Entonces, ojalá pueda llegar gente seria, gente reactivar todo eso, que no va a ser sencillo, pero que se pueda rescatar el estadio y que entiendan que todo eso siempre fue una labor social importante. O sea, que realmente el fútbol nos dio una labor importante y que más allá de que a lo mejor en títulos la entidad no tiene muchísimo a través del tiempo, el fútbol anzoateguense sí tiene mucha historia. O sea, yo recuerdo, debe haber mucho más atrás de eso, pero, o sea, Dion y Guerra y todos hacia atrás, el Lobo Caraballo y un montón hacia atrás que debe haber que a lo mejor yo no me sé los nombres,
pero un montón de gente que ha aportado al fútbol nacional y que el fútbol de la región merece estar mejor de lo que está hoy en día. Entonces, en mí siempre van a conseguir un aliado, ojalá que se pueda dar, ojalá que existan muchas más iniciativas como la de César con Ciudad Vinotinto, con Domingo Ciriliano, o la de el señor Marín con su cancha ahí en Nueva Barcelona. Ojalá que haya muchísimas más personas que puedan seguir aportando, y estoy seguro que nunca se va a morir, porque siempre va a existir el fútbol anzoáteguense, pero que ojalá podamos hacerlo tan importante y tan bien elaborado como estaba en aquellos momentos. Perfecto, Daniel. Oye, muchísimas gracias por este tiempo. Desearte todo lo mejor en tu carrera, que continúen los éxitos y nada, bueno, un placer haber tenido esta oportunidad de conversar contigo. Y bueno, tu despedida para los aficionados del fútbol en Anzoátegui y en Venezuela en general. Bueno, agradecerte a ti, Eduardo, realmente que se sea tomado el trabajo que se haya hecho en algún momento, en algún lugar, siempre es un privilegio, siempre es un honor, y sobre todo formar parte, pues bueno, de la historia del fútbol anzoáteguense, para mí siempre va a ser importante. No importa dónde esté, no importa la edad que yo tenga, siempre voy a estar vinculado con el Estado, siempre voy a tener algo que ver, porque pues bueno, me dejó una huella que no se va a borrar nunca. Pasé grandes momentos ahí inicié mi carrera, mis primeros éxitos, y por eso siempre voy a estar agradecido a ese lugar, a todas las personas que formaron parte de aquel equipo, a todas las personas que empujaron y que siempre sintieron la voluntad de ir al estadio a formar parte, y que ojalá que todos esos recuerdos que yo tengo, que son muy buenos, también los tengan los demás, que podamos tenerlos siempre, y que ojalá, como te decía hace un rato, puedan en algún momento reactivarlos, y que, pues bueno, todo cambie, en algún momento todo tiene que volver a la normalidad, y que podamos reencontrarnos algún día nuevamente en nuestro glorioso estadio en Puerto La Cruz. Gracias, Daniel.